Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva charla. Hoy vamos a ver la tercera parte de la serie Aruká Behad, restauración y unidad que estamos estudiando. Hemos visto, estamos haciendo el desarrollo del problema mesiánico, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a todo lo que es este movimiento de restauración y ver cómo encajan las cosas en cuanto a la unidad. Hola Mariel, Martín, Alfredo, Jorge, Micaela, buenas tardes a los que recién llegaron. Vamos a dar comienzo entonces a la charla. Vamos a dar continuación al tema anterior porque no lo dejé por la mitad, ¿no es cierto? Con el fin de determinar de manera clara y concluyente cuál es el cuerpo de Mashiach, que no es otro sino el pueblo de Yahweh, porque no hay dos casas separadas, y estos son inventos satánicos realmente. Todo lo que separa y divide proviene de Hasatán. Es preciso que entendamos varias verdades de vital importancia. Tenemos que comprender que las dispersiones paralelas que sucedieron a las dos casas de Israel, es decir, a la de Efraín en el norte y la de Judá en el sur, no fueron solamente una medida de castigo adoptada por Yahweh, sino que fueron además una medida de fidelidad, ¿sí? En Bereshit, en varios pasajes, así como en muchos otros textos que ya vimos antes, vemos que se les prometió a los patriarcas la bendición física, ¿no es cierto?, de la multiplicidad, que haría que su cera física, ¿no es cierto?, su simiente llenase todo el globo terráqueo. Empecemos retrocediendo hasta Moshe. Vamos a leer las cosas que fueron dichas. Estos son los términos de la alianza que le ordenó Yahweh a Moshe que concluyera con los israelitas en la tierra de Moab, en adición a la alianza que había hecho con ellos en Joreb. Moshe convocó a todo Israel y le dijo: ustedes han visto todo lo que Yahweh hizo ante sus propios ojos en la tierra de Mitzrayim, al faraón y a todos los cortesanos y a todo su país. Las maravillosas proezas que ustedes vieron con sus propios ojos, aquellas prodigiosas señales y maravillas. Sin embargo, hasta el día de hoy, Yahweh no les ha dado una mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Por lo tanto, observen fielmente todos los términos de esta alianza para que tengan éxito en todo lo que emprendan. Ustedes están hoy todos delante de Yahweh su Elohim, sus cabezas tribales, sus ancianos y sus oficiales, todos los hombres de Israel, sus hijos, sus esposas, aún el extranjero dentro de su campamento, desde el leñador hasta el aguador, para entrar en la alianza de Yahweh, que Yahweh su Elohim está concluyendo con ustedes este día, con sus sanciones, con el fin de que Él los establezca este día como su pueblo y sea su Elohim, como les prometió a ustedes y como les juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Yo hago esta alianza con sus sanciones, no solamente con ustedes, sino tanto con los que están aquí con nosotros hoy delante de Yahweh nuestro Elohim, como con los que no están con nosotros hoy. Tal vez haya entre ustedes algún hombre o alguna mujer o algún clan o alguna tribu cuyo corazón se está apartando ahora mismo de Yahweh nuestro Elohim para ir a adorar a las deidades de estas naciones. Tal vez haya entre ustedes una raíz que produce ortiga y ajenjo. Cuando el tal oiga las palabras de estas sanciones, puede ser que se cree inmune, pensando: estaré seguro, aunque siga mi voluntarioso corazón, para la completa ruina del mojado y el seco juntamente. Yahweh nunca lo perdonará. Más bien la ira y la pasión de Yahweh arderán contra esa persona, hasta que toda sanción registrada en este libro venga sobre ella, y Yahweh elimine su nombre de debajo del cielo. Yahweh lo sacará de todas las tribus de Israel para desgracia, de acuerdo con todas las sanciones de la alianza registrada en este libro de la Torá. Y las generaciones venideras preguntarán: los hijos que los sucedan a ustedes y los extranjeros que vengan de tierras lejanas y venideras preguntarán: y los extranjeros que vengan de tierras lejanas y vean las plagas y las enfermedades que Yahweh haya infligido sobre el país, todo su suelo devastado por azufre y sal, inutilizado para la siembra y la cosecha y para el crecimiento del pasto, tal como el trastorno de Sedom y Amorá, Admá y Tseboyim, las cuales derribó Yahweh en su fiera ira. Todas las naciones preguntarán: ¿por qué Yahweh le hizo eso a este país?
¿por qué esa terrible ira? Les responderán, porque olvidaron la alianza que Yahweh, el Elohim de sus padres, hizo con ellos cuando los libertó de la tierra de Mizraim. Se volvieron al servicio de otras deidades y las adoraron, deidades que no habían experimentado y que él no les había asignado. Así que Yahweh se enojó con el país y trajo sobre él todas las maldiciones registradas en este libro. Yahweh los arrancó del suelo en ira, furia y gran enojo, y los arrojó a otra tierra, como es todavía el caso. Los actos ocultos le conciernen a Yahweh nuestro Elohim. Pero en cuanto a los actos manifiestos, queda de parte nuestra y de nuestros hijos siempre aplicar todas las provisiones de esta Torá. Cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las tomes en serio entre las diversas naciones a las que te hayas patriado Yahweh tu Elohim, y cuando vuelvas a Yahweh tu Elohim, tú y tus hijos hagan caso a sus mandamientos, con todo su corazón y todo su ser, tal como te los ordeno hoy, entonces Yahweh tu Elohim restaurará tu suerte y volverá a recibirte en amor. Los recogerá otra vez de todos los pueblos donde Yahweh tu Elohim los ha dispersado. Aun si tus expatriados estuvieran en los confines del mundo, de allá te recogerá Yahweh tu Elohim, de allá te traerá. Perdón, se me movió. Y Yahweh tu Elohim te traerá a la tierra que poseyeron tus padres, y tú los poseerás. Y te hará más próspero y más numeroso que tus padres. Entonces Yahweh tu Elohim abrirá tu corazón y el corazón de tu linaje, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser, para que vivas. Yahweh tu Elohim infligirá todas estas maldiciones sobre los enemigos que te persiguieron. Tú, sin embargo, volverás a hacerle caso a Yahweh y a obedecer todos sus mandamientos que te ordeno hoy. Y Yahweh tu Elohim te concederá abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tu vientre, las crías de tu ganado y el producto de tu suelo. Porque Yahweh se deleitará otra vez en tu bienestar, como se alegró en el de tus padres, ya que estarás haciéndole caso a Yahweh tu Elohim y guardando sus mandamientos y leyes que están registrados en este libro de la Torá, una vez que vuelvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser. Seguramente esta Torá que te ordeno hoy no es demasiado confusa para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas quién entre nosotros puede subir al cielo y conseguirla e impartírnosla para que la observemos, ni está más allá del mar, para que digas quién entre nosotros puede cruzar al otro lado del mar y conseguirla e impartírnosla para que la observemos. No, el asunto está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que lo observes. Mira, yo pongo hoy delante de ti la vida y la prosperidad, la muerte y la adversidad, porque te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus leyes y sus reglas, para que prosperes y aumentes, y para que Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra a la que estás a punto de entrar y poseer. Pero si tu corazón se aparta y no haces caso y te dejas seducir a la adoración y al servicio a otras deidades, te declaro hoy que ciertamente perecerás. No durarás mucho en el suelo hacia el cual cruzas el jardín para entrar en él y poseerlo. Llamo al cielo y a la tierra por testigos contra ti. He puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida, si quieres vivir tú y tu linaje, por medio de amar a Yahweh tu Elohim, obedecer sus mandamientos y aferrarte a él. Porque en eso tendrás vida y durarás mucho sobre el suelo que Yahweh tu Elohim juró que les daría a tus ancestros, Abraham, Isaac y Jacob. Todo esto está en Devarim, entre los capítulos 29 y 31. Creo que es suficientemente claro y bastante fuerte, ¿verdad? Una cosa era aquellos que aceptaron este pacto, y muchos de ellos eran de ánimo doble, como el propio Yahweh les dice, a través de Moshe, ¿no es cierto? Personas que ciertamente concordarían con la boca, pero no con sus actos. Y esto lo vemos reflejado en lo que sucede históricamente después. Pero hoy nos está mostrando nuevamente todo esto a nosotros, que somos descendientes de la promesa, ¿sí? Para que tengamos la oportunidad de mirar hacia atrás y ver los errores cometidos por otros, para que veamos que no es broma hacer un pacto con el Eterno, que no se hace livianamente, que correr por otros caminos solo nos trae muerte y condenación.
Solo permaneciendo a la sombra de su pacto tendremos vida. Ya deberíamos verlo mirando a las naciones que no lo tienen, pero ni eso nos alcanza. Entonces Él nos muestra hoy a través de nuestros antepasados para que no cometamos los mismos errores. ¿Acaso no vamos a aceptar renovar el pacto con Él? Obviamente que sí, ¿no es cierto? Pero tenemos que hacerlo de forma absolutamente consciente y teniendo en cuenta toda la importancia que tiene realizar un pacto con el Altísimo. La cosa es seria, ¿sí? No se puede tomar livianamente. Volvamos a la historia. ¿Qué sabemos, la verdad, cómo continuó, ¿no es cierto? Cómo Moshe profetizó, ¿no es cierto? Hola, Tierra Luna, Cristina, Paula y David, Mario. Buenas tardes a todos. Entonces, debemos entender que luego de formada la nación de Israel con sus 12 tribus y sucesivas descendencias, hubo una división, ¿no es cierto? Muy pocos están al tanto de la magnitud, razón y consecuencias de esto, y aún muchos hoy creen que los judíos del actual Estado de Israel son la totalidad de las 12 tribus, ¿no? La verdad es que no tienen todos en claro todas estas cosas. Fue durante el tiempo de la monarquía y bajo los reinados de David y Shlomo, su hijo, ¿no es cierto?, Salomón, que Israel alcanzó su máxima extensión territorial en cada una de las tres fronteras terrestres, ¿no es cierto? Los hijos de Jacob, los 12 hijos, ¿no es cierto? Reubén, Shimón, Leví y Judá, todos ellos formaban las 12 tribus. Pero Leví y los levitas no tenían heredad en las tierras, ¿sí? Su parte fue transferida proféticamente a los hijos de Yosef, ¿sí? En la bendición que Jacob hizo a Efraín y Menashe, cuando Jacob los adoptó, ¿no es cierto?, como sus propios hijos, y así Yosef recibió la doble porción. Y le fue quitado después a Leví, que asumió el sacerdocio, ¿no es cierto? Fue separado completamente, redimiendo a los primogénitos. Así entonces, cuando se habla de la casa de Yosef, se hace referencia al reino del norte, Efraín, ¿no es cierto?, que fue de los dos hijos del que recibió la primogenitura, como ya vimos antes. Los 12 formaron un solo reino, ¿sí? Como vemos, como dice, ustedes serán un reino de Coanim, para mí una nación apartada, una sola. Esto está en Shemot capítulo 19. Él les dijo que al transgresor lo separaría de las otras tribus, ¿sí? Yahweh lo separará de todas las tribus de Israel para que experimente lo que es malo en todas las maldiciones del pacto en este libro de la Torá. Acabamos de leerlo arriba. De manera que ahora podemos ver que esto sucedió porque ellos cortaron el pacto. Ya sabemos la importancia, ¿no es cierto?, de establecer un pacto y la maldición de transgredirlo. Hola, César, buenas tardes. Entonces estas cosas ya las estamos entendiendo en toda su cabal importancia. Un siglo y medio después de la deportación del Reino del Norte, el Reino del Sur y a Judá, fue arrancado y esparcido por todo el imperio babilónico. ¿Será que fue porque se estaba portando bien? Evidentemente no. Evidentemente siguió el camino de su hermana e hizo peores cosas también, según dicen las escrituras. Pero a diferencia de sus hermanos del norte, que se asimilaron con toda nación a la que fueron a parar y no se los pudo identificar más, Yahweh mantuvo siempre un remanente dentro de Judá, que fue más cuidadoso en preservar su cultura, sus costumbres y su amada Torá, hasta cierto punto, a la que con altibajos permanecieron relativamente fieles. Por lo tanto, a donde quiera que fuesen a parar, desde el punto de vista global, las dos casas iban a llevar la sangre y la semilla israelita a toda la creación y a todas las criaturas. Por esto, según se dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo que de ningún modo acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Esto está en Matías en el capítulo 10. Es una extraña frase, ¿no es cierto?, que dijo Yahshua, porque y sin embargo esto fue una profecía, ¿sí?, porque cada una de las ciudades de la tierra se convertiría en las ciudades de Israel, ya que muchos, si no la mayoría de sus habitantes, formarán parte de las grandes poblaciones de aquellos que descienden de ambas casas. Esta extensión a la que se refiere
tiene que tener un alcance global, ya que los 12 emisarios mismos, los 12 apóstoles, podrían haber cubierto realmente toda Judea en menos de algunos años, ¿sí? Como mucho en un par de décadas, si vamos a complicar la cosa, porque vemos el tamaño de Judea, de manera que no se estaba refiriendo geográficamente a la región geográfica de la Judea de aquella época en la cual Yahshua estaba andando sobre la tierra. Sin embargo, Yahshua los prepara para que puedan desempeñar una labor de enorme alcance, ¿sí? Algo va a ser global en su carácter, porque no iban a tener la oportunidad de haber terminado este asunto relacionado con el reino cuando él regresaba. La cosa iba a ser tan grande que no iban a conseguirlo. En otras palabras, nuestro Padre considera a París, Londres, Hong Kong, Teherán, Beirut, Tokio, Buenos Aires, San Pablo, todas las ciudades del planeta, todas las considera como ciudades de Israel, porque en todas partes está la semilla sembrada. Cuando combinamos esta poderosa verdad con Matías capítulo 15, que dice: yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, donde Yahshua mismo afirma que solamente vino a buscar a las ovejas perdidas, tenemos una poderosa evidencia que toda esta tierra, todo el planeta, para que quede bien claro, ¿sí?, es su Israel, porque en cada ciudad hay alguna de sus ovejas perdidas que deben ser traídas de regreso. Como natural, vamos a establecer un equilibrio entre estos y otros pasajes de las Escrituras que afirman de qué modo el Hijo salvaría al mundo entero, ¿no es cierto?, a favor del cual vino a morir. Si Él murió por todo el mundo y si solo vino por las ovejas perdidas de Israel, la simple lógica nos dice que toda la tierra, tal y como la conocemos en la actualidad, unos 2700 años después que se produjera la diáspora de Efraín y unos 2000 después de la última de Yahudá, está compuesta en gran parte por sangre israelí, por así decir, porque también sabemos que no todos serán salvos, y lo que estamos hablando es más una herencia espiritual. Fíjense que no digo sangre judía, que quede bien claro y empecemos a hacer la correcta utilización de los términos, porque no es judío, ¿sí?, es sangre israelí, ya que la mayor parte de la nación judía siguió siendo pequeña, no se multiplicó realmente desde el punto de vista físico por causa de las persecuciones y los intentos de exterminio que sufrieron. Ahora quiero que presten atención a esto que voy a decir, ¿no es cierto? Aunque estamos diciendo que las ovejas perdidas son descendientes en la carne de los efraimitas dispersados, esto no los hace salvos, no automáticamente. No somos salvos por la carne, sino por la fe, ¿sí? O sea, de manera que no podemos decir que todos los cristianos son efraimitas, porque eso haría que los gentiles no puedan convertirse. Entonces, ¿cómo Efraín sería bendición a todas las naciones? No es así. Los efraimitas fueron llevados a que estuvieran presentes en todas las naciones, aceptaran la Besorá cuando les fuera llevada y ayudaran a llevarla a todas las naciones. Ese es el plan. Es una idea que no es bien tolerada por parte de los judíos actuales, ¿sí? Al Israel de Efraín le encantaba dejarse asimilar y copiar las costumbres paganas, de manera que no resultaban fácilmente detectables, porque se mimetizaban enseguida, no podían ser identificados para perseguirlos y aniquilarlos, porque ellos seguían la corriente siempre, se sentían perfectamente felices integrándose y asimilándose en cualquier sociedad en la que se encontraran. Fue precisamente esta actitud despreocupada hacia Yahweh y su Torah la que de hecho utilizó Yahweh, ¿no es cierto?, para que se cumpliera lo prometido. Por otro lado, el apego a las tradiciones de Yahudá fue utilizado también para mantener ese remanente que era necesario para el cuidado de las tradiciones, no las tradiciones de los hombres, sí la tradición de la Torá y todo el material, ¿no es cierto?, que debía ser guardado para que Mashiach naciera dentro de la planta de Israel. Entonces, a cada una de las partes que tiene sus defectos, esos defectos fueron utilizados a favor de todo el plan de Yahweh. Entonces, esta renuncia de Efraín a su herencia israelita hizo posible que la sangre de Efraín se multiplicara y se extendiera globalmente sin que pudiera ser detectada, normalmente logrando escapar a las persecuciones y tribulaciones que se han relacionado desde el punto de vista histórico con Yahudá. Estoy hablando de las persecuciones judías que hubo a lo largo de toda la historia. Específicamente era a los judíos. Ahí sí tenemos que decir judíos, ¿sí? Porque era a los judíos, no era a Efraín, no era el resto de las casas.
A la mayoría de los estudiantes serios de las escrituras les resulta evidente que Yahshua, siendo el Mashiach auténtico de Israel, ha hecho precisamente lo que dijo que haría y ha estado reuniendo a toda Israel, ¿no es cierto?, al remanente cogido de ambas casas ante nuestras propias narices, mientras otros han estado durmiendo y argumentando acerca de quién posee sangre judía, ¿no es cierto? De la misma manera que Adán se despertó de un profundo sueño para encontrarse con su esposa Javá junto a él, el Israel judío no tardará en despertar para encontrarse con su amado y tanto tiempo perdido hermano Yosef, ¿sí?, al cual hoy no quiere reconocer, que hasta ahora ha permanecido irreconocible junto a él. Ellos no lo aceptan y no quieren aceptarlo por ahora. El Israel de Efraín fue divinamente enviado por adelantado para ofrecer la provisión del Evangelio, de la Besorá y el maná espiritual durante los últimos 2000 años al resto de las naciones. A fin de que Yahshua pudiera volver a reunir tanto al Israel judío como al Israel de Efraín, tenía que permitir a Yahudá conservar su identidad, de modo que no fuese consumido y se impidiera el nacimiento de Mashiach, como estamos diciendo, y al mismo tiempo convertir literalmente a los descendientes espirituales de Jeroboam, de Jeroboam, ¿no es cierto?, el efraimita, en gentiles paganos. Las ovejas perdidas de la casa de Efraín se convirtieron efectivamente en gentiles paganos. Y es por eso que una y otra vez las epístolas del Berit Hadashah se refieren a los gentiles que son salvos, a los gentiles nacidos de nuevo, a los que han sido lavados con la sangre, ¿no es cierto? Gentiles, todo el tiempo gentiles. Y para los que harán la siguiente pregunta: si las 10 tribus se convirtieron en gentiles, ¿por qué el Berit Hadashah no nos dice que el cuerpo de Yahshua está compuesto por judaítas y efraimitas en lugar de estarlo por judíos y gentiles? ¿Sí? Les diré por qué. Es porque hoy, con nuestra mente adoctrinada y condicionada, no conseguimos entender que desde la perspectiva hebrea, si cualquiera que abandonara el pacto era automáticamente considerado muerto, incircunciso y gentil. ¿Se entiende? O sea, habían quedado fuera del pacto. Esa era la cosa. Ellos tenían orden de hacer eso con cualquiera que eligiera despreciar la Torá, y eso hicieron las 10 tribus perdidas. Realmente, se perdieron tanto que ni son reconocidas y entonces quedaron completamente gentilizadas. Y existe el derecho de que las llamen gentiles realmente. ¿Por qué? Porque se volvieron gentiles. El problema de Yahudá fue que, profesando ser sabios, se hicieron necios y se negaron a ver que las profecías siempre aseguraron que Efraín sería restaurado tanto cuanto Yahudá. Si negamos esas profecías, estamos llamando a Yahweh de mentiroso, y eso es lo que hacen los judíos en la actualidad. Llaman a Yahweh de mentiroso, ¿sí? Porque niegan que Efraín, el reino del norte, también será restaurado. El celoso hermano mayor aún no se ha dado cuenta de que él se ha comportado tan mal como el menor. Ya lo entenderá y se arrepentirá, sí, será el glorioso día de Yisrael, y que necesita tanto perdón como el otro. Entonces abrirá los ojos y aceptará la gloriosa redención de Yahshua y entrará en la casa para festejar con toda la familia. Yahudá abrazará a su amado Yosef, tanto tiempo perdido por su culpa, recordemos que fue Yahudá quien lo vendió, y que ahora es gobernador de todas las riquezas de Egipto. Al contrario de lo que muchos cristianos dicen, tenemos las pruebas de que el Berit Hadashah sí declara estas cosas, ¿sí? En Pasukim, como por ejemplo, en Jacob, Santiago 1, dice: Jacob, siervo de Yahweh y del maestro Yahshua el Mashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Las cartas estaban siendo dirigidas a las ovejas perdidas. Shimeón les ha contado en detalle lo que Yahweh hizo cuando comenzó a mostrar su interés en tomar un pueblo entre los Goyim para llevar su nombre. Y las palabras de los profetas están en armonía con esto, pues está escrito: después de esto regresaré y reconstruiré la Sucá caída de David, reconstruiré sus ruinas, yo la restauraré para que el resto de la humanidad busque al Adón, esto es, todos los Goyim que han sido llamados por mi nombre, dice Yahweh, el que está haciendo estas cosas.
todo esto ha sido conocido por siglos. Eso está en Hechos capítulo 15. Así que como muchos pasajes de las Escrituras hablan claramente acerca de que Yahweh no quería permanecer en la compañía ni residir entre las naciones paganas, ¿no es cierto? También afirman que hoy su Ruach las está visitando a fin de realizar un rescate masivo y regresar a sí mismo al pueblo que le pertenece y al que ya se le llama por su nombre, ¿sí? Ya no es más no mi pueblo. Ahora ya tiene el nombre, han sido llamados por mi nombre. Esto es, todos los goyim que han sido llamados por mi nombre. ¿Cómo puede ser una cosa de esta magnitud? ¿Qué es lo que hacen los judíos con estas cosas? Todos los goyim que han sido llamados por mi nombre, ellos no lo aceptan, de ninguna manera quieren aceptarlo. Sí, Jacob, que es el que está hablando en Hechos, ¿no es cierto?, afirma que todos los profetas de Israel están de acuerdo en que el propósito principal del nuevo pacto y del Mashiach de Israel es redimir y devolver toda la semilla de Israel, ¿sí?, de ambas casas, de nuevo el tabernáculo de David, a la Sukkah de David, ¿sí?, que había caído. Evidentemente cayó por causa de la división, y el Pasuk 16 nos enseña que Yahweh no está haciendo algo nuevo al edificar una congregación, pero no una erigida por el hombre, como por ejemplo con su central en Roma, ni está construyendo una iglesia en la que los gentiles sean más numerosos, sobrepasen y supriman a la parte judía, ni tampoco está levantando un templo propio para traer su propio Masías como están haciendo los judíos, sino que está más bien haciendo que las 12 tribus davídicas devuelvan la gloria a Israel completo. Él no está reconstruyendo, él está reconstruyendo, no construyendo, no está haciendo algo nuevo, ¿sí? Él está reuniendo lo que estaba perdido. Para hacerlo deberá por fuerza usar los mismos habitantes del tabernáculo de David, las 12 tribus, ¿sí?, para reconstruirlo, a fin de que se parezca a su anterior composición y apariencia, que continúa siendo aquella que refleja el modelo que está en los cielos. El Pasuk 19 afirma que aquellos que componen el tabernáculo reconstruido son los que regresan a Yahweh. Dice, por lo tanto, mi opinión es que no debemos poner obstáculos en el camino de los goyim que están volviendo a Yahweh. La palabra griega en el Pasuk 19 es regresar, y estos efraimitas están regresando porque sus antepasados efraimitas, israelitas, se marcharon y abandonaron al Padre de la Gloria. Puede ser más simple una cosa, no hay regreso si antes no hubo una partida. Solo puedo regresar a un lugar donde ya estuve antes. Esa es la forma. Solo hay regreso a un lugar donde ya estuve. Sencillamente por el hecho de que Yahudá sea incapaz, de la misma manera que sus hermanos fueron incapaces de reconocer a Yosef cuando lo vieron por primera vez, de reconocer a la casa de Yosef como parte de toda la familia, no significa que no lo sean. Yosef se vestía como un egipcio, ¿no es cierto?, cuando los hermanos lo vieron, y estaba casado con la hija de un sacerdote pagano, ¿sí?, tenía un nombre pagano, tuvo hijos paganos, y a sus hermanos les resultó completamente irreconocible. La situación no ha cambiado en lo más mínimo. Por mucho que lo nieguen en el campo de Yahudá, sigue siendo un hecho inalterable que aquellos a los que llaman, y muchas veces llaman a sí mismos, sin percibir que se están haciendo extranjeros cuando son parte de la familia, gentiles salvos o no judíos, son en muchos casos su hermano Yosef, ¿sí?, el padre de Efraín, el israelita en Egipto. Fue esta dispersión dual de las dos casas lo que ha hecho, al mismo tiempo que se cumpliera la promesa, la multiplicidad, y ha servido para engrandecer a Yahshua, ¿no es cierto?, como el único que puede encontrar y localizar a ambas casas, que contienen la representación de cada una de las 12 tribus y que necesitan ser restauradas a Yahweh y a la tierra, como fue prometido y profetizado. Y ahora Yahweh, el que me formó en el vientre para ser su siervo, ha resuelto hacer que Jacob vuelva a él, para que Israel le sea restaurado. Y a mí se me ha honrado a la vista de Yahweh, mi Elohim ha sido mi fortaleza, porque él dijo, poca cosa es que tú seas mi siervo, para lo cual levanto a las tribus de Jacob y restauro a los sobrevivientes de Israel. Te pondré también como luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los extremos de la tierra. Y Isaías capítulo 49. Este es un pasaje asombroso de las escrituras mesiánicas. En el Pasuk 5 afirma
que uno de los motivos por los que el padre dio origen a Yahshua fue para que Jacob regresara. No solo los judíos, Jacob, ¿sí? No solo Yahudá, Jacob, completo, los 12 hijos. El Pasuk 6 es más profundo todavía, ya que profetiza que el Mashiach levantará a las tribus de Israel. Levantar significa hacer que vuelvan a aparecer, restaurar de nuevo, ¿no es cierto?, una vida que ya estaba allí, ¿no es cierto? Él volverá a crear vida restableciendo las partes desoladas. ¿Qué parte o partes de Israel que experimentaron la gloria davídica se habían convertido en las más desoladas? Efraín, ¿sí? Él levantará bandera para los Goyim, consagrará a los perdidos de Israel y juntará a los esparcidos de Yahudá de las 4 esquinas de la tierra. Y Isaías capítulo 11. Isaías nos está confirmando que si bien Yahudá estaba sencillamente dispersa, son los esparcidos, fue el Israel de Efraín, los perdidos, el que se convirtió en una parte desolada o en los desechados de Israel. En ese día el tocón de Yisai, que ha quedado en pie, vendrá a ser una bandera para los pueblos. Las naciones buscarán su consejo y su morada será honrosa, dice Yeshaya un poquito antes. Él levantará bandera para los Goyim. ¿Quién levantará bandera? ¿Quién será esa bandera que levantará? Esa bandera es Yahshua, es el tocón de Yisai, ¿sí? El retoño de Isaí, ¿no es cierto? Y congregará a los perdidos de Israel y juntará a los esparcidos de Yahudá, ¿sí? Entonces es clarísima la profecía. Afirma que el Mesías es la raíz de Yosef, la rama de David, el que llevará a cabo esta reunificación de ambos dispersos, es decir, el Israel dispersado, judío, y el Israel perdido, Efraín. ¿Sí? Y Yahshua puede diferenciar entre las dos casas que fueron exiliadas en dos direcciones diferentes, mediando entre 200 años de tiempo. ¿Por qué nosotros no conseguimos hacerlo? Él consigue porque Él ve los corazones, Él mira el interior de las personas, nosotros no. Nosotros nos manejamos en la carne, somos completamente almáticos y miramos la parte de afuera y no sabemos manejarnos por el Ruach. Pero el Ruach nos conoce, el Ruach reconoce a los suyos y las ovejas reconocen su voz. Por eso nos estamos juntando de a poco. En ese día Yahweh volverá a poner su mano para redimir la otra parte de su pueblo desde Ashur, como también desde Misraim, Patros, Cush, Elam, Shinar, Amat y las costas del mar, o sea, desde todas partes. Él asegura que Yahweh traerá de vuelta a su pueblo disperso entre las naciones. El judaísmo necesita romper con los temores del pasado y reconocer el amanecer de un nuevo día en el que Efraín, Yosef, su hermano, está sentado y vive junto a él, a su lado, ¿sí? En este reconocimiento del hermano oculto es lo que hará posible no solo la salvación de todo Israel, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, Efraín debe despertar de su adormecimiento en el seno de un cristianismo que creció como respuesta al rechazo radical de los judíos de los primeros siglos. Tenemos que entender que ellos tienen que entender que no han sido llamados a reemplazar a nadie. Esto fue lo que nos han enseñado a todos en el cristianismo, sino que han sido llamados a regresar a casa, a la suya, no a la del otro, en la cual se encuentra el otro hermano, ¿sí? O sea, el hermano está en la casa del padre, ¿sí? Entonces no entendemos, no vamos a la casa del hermano, vamos a la casa del padre, ¿sí? Las dos casas deben encontrarse en la casa del padre. Este próximo paso de crecimiento solamente puede tener lugar aceptando como auténticas las alegaciones de aquellos que afirman poseer una herencia israelita y están sinceramente dispuestos a aceptar que no son judíos, no somos judíos, sino israelitas. Que quede claro, cuyo único deseo es la unión de las dos casas cuando Mashiach regrese. Y no somos noágidas tampoco. Sí, Yahshua está irradiando la Besorá por toda la faz de la tierra y está reuniendo a toda la humanidad en estos últimos días de la cosecha global entre las naciones. Entonces, en algún lugar existen en esta enorme red cientos de miles y hasta posiblemente millones de descendientes de Yosef, de Efraín, que sin que ellos mismos sean conscientes de ello, están regresando a sus hermanos yahuditas, de una cierta forma. Por eso, la atracción, por así decirlo, ¿no es cierto? Ambos hermanos deben recordar que como creyentes de nosotros depende alinearnos con Yahshua
no con doctrinas humanas, ni judías, ni cristianas, eliminando las levaduras de ambas partes. Es necesario que se entienda que la promesa es que las dos casas serán nuevamente unidas, no que una devorará a la otra, ¿sí? No se trata de que Efraín fue el malo y Judá fue el bueno, ni viceversa, y que ahora debemos arrojar por la borda todo lo que Yahshua ha hecho, como tantos están haciendo, y muchos ni siquiera perciben al ser introducidos en el camino del adoctrinamiento judío actual, que es un invento antiescritural. Vamos a leer otra parábola, una que todos conocemos. Dijo además, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días más tarde, después de juntarlo todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Después que lo malgastó todo, vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual lo envió a su campo para apacentar cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba de comer. Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de que me consideres hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Así que se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se llenó de compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me consideres hijo tuyo. Pero su padre le dijo a los siervos, saquen enseguida el mejor vestido y vístanlo. Póngale un anillo en la mano y calzado en los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Comamos y alegrémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a festejar. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Este le dijo, tu hermano ha vuelto y tu padre ha mandado matar el ternero cebado por haberlo recobrado sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Su padre salió y se puso a rogarle que entrara. Pero él le respondió a su padre, mira, tantos años que te he estado sirviendo como un esclavo y sin desobedecer jamás tus órdenes, y nunca me has dado un cabrito para alegrarme con mis amigos. Sin embargo, tan pronto llegó ese hijo tuyo y consumió tus bienes con prostitutas, mataste para él el ternero cebado. Entonces el padre dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y lo hemos recobrado. Esto está en Lucas, en el capítulo 15. Todos conocemos esta parábola, ¿no es cierto?, de nuestro don Yahshua. Y siempre se ha dicho que el hijo pródigo es el pecador que finalmente se arrepiente y es salvo. Pero esto es simplemente una interpretación espiritual, ¿no es cierto?, que como veremos no es del todo correcta. Pero no es la interpretación histórica. Lo cierto es que esta parábola no fue relatada en este sentido. Y tampoco fue relatada a personas como nosotros que vivimos hoy en el mundo. No olvidemos que Yahshua era judío, ¿no es cierto? Y sus discípulos también lo eran, ¿no es cierto? Ellos estaban en la provincia romana de Judea de aquella época. Y todos conocían perfectamente el trasfondo histórico aquí mencionado. Acá tenemos un padre con 2 hijos, Judá y Efraín. El menor pide lo que debería recibir como herencia y se marcha de la casa dilapidando la fortuna en una muy mala vida. ¿Qué es esto? La división de los dos reinos, ¿no es cierto?, en el cual él recibe su fortuna y se prostituye yendo atrás de religiones falsas, ¿no es cierto? Entonces pierde todo. Esto sucedió porque el menor se comportó mal, aunque aquí no es mencionado, ¿no es cierto? El mayor. Cuando Shlomo transgredió y llevó al pueblo a adorar ídolos, ¿sí?, el reino fue dividido. En realidad la causa de la división del reino fue Shlomo. Y en ese momento es que el menor recibió su herencia. Pero como escrito, la dilapidó y perdió finalmente todo. Y se fue a las naciones, el destierro sin regreso.
continuando con la parábola, el padre no le niega la herencia, simplemente le permite que haga lo que él deseaba. Así es nuestro padre. Él nos advierte las consecuencias de nuestras acciones, pero si insistimos, permite que actuemos y aguantarse las consecuencias, ¿sí? El hijo malgastó su herencia completa, es decir, ya no le quedaba ningún bien porque ya no tenía herencia. En la vida real, el reino del norte se prostituyó tanto que fue deportado. Efraín se mezcla con los pueblos. Efraín se ha convertido en una torta a medio hornear. Los extranjeros han devorado su fuerza, pero él no lo sabe. Sí, canas aparecen en él aquí y allá, pero él no lo sabe. Efraín se comporta como una paloma necia y tonta, yendo por ayuda a Misraim y luego a Ashur. Osea capítulo 7. Efraín se mezcló entre las naciones pagadas de la tierra, adúlteró con sus mujeres, religiones falsas, malgastó sus bienes, terminó pobre y abandonado por sus amigos de juerga, esos falsos amigos que solo se aproximan para aprovecharse, y cuidando de cerdos, ¿no es cierto?, que es un animal inmundo que comía mejor que él. Entonces, una vez que el hambre y el sufrimiento lo apretaron por completo, se dio realmente cuenta de la necedad que había cometido. Y sabemos que se dio verdaderamente cuenta, ¿sí? Porque no dijo, volveré a mi padre, le pediré perdón y que todo vuelva a estar como antes, como hacen tanto, ¿no es cierto? Sino que hizo una profunda teshuvá. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él estaba renunciando a su posición, a la cual realmente ya había renunciado de hecho, ¿no es cierto? Entonces, realmente el arrepentimiento fue real y profundo, y por eso es que la actitud fue aceptada. Pero mucho antes de que llegara a la casa, el padre lo vio y tuvo compasión de él, y corrió a recibirlo fuera de la casa, ¿sí? Cuando el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, él respondió, vistiéndolo con las mejores ropas, colocándole un anillo, signo de pertenencia a la familia, este es un sello, un anillo es un sello, sandalias en los pies descalzos, ¿no es cierto? Y preparando un banquete con el becerro engordado, que es un animal guardado para ocasiones especiales, normalmente holocaustos. Sin embargo, pocas veces es analizada la reacción del otro hermano que estaba trabajando en el campo. Él nunca había dejado las tierras del padre, ¿sí? Su reacción es de celos, que demuestra en su protesta. Mira, respondió el hijo, yo he trabajado para ti y jamás me diste ni un cabrito, ¿no es cierto? Estaba recontra enojado, ¿no es cierto? El becerro engordado es Mashiach, ¿sí? Quien fue entregado por el Padre para que nosotros, o sea, Efraín, pudiera volver a entrar en su casa. Vemos que el padre salió a recibirlo afuera, porque el hijo pródigo no podía aún entrar. Debía comer primero del sacrificio. El sacrificio debía ser realizado y él debía comer del becerro. El becerro, que era el sacrificio estipulado por el pecado de un coanín o de la congregación completa. En este caso sabemos que el pródigo representa a Efraín, el coanín, ¿no es cierto?, que es la congregación completa, el reino completo de Efraín, dentro del cual vivimos todos los gentiles que de él descendemos por el cumplimiento de la promesa de multiplicidad. Somos la plenitud de los gentiles. Todos estábamos en los lomos de de Efraín, ¿verdad? Las vestiduras, la cobertura de la que hablamos tantas veces son las vestiduras de lino fino, ¿verdad? O sea, la justificación. El anillo, que es el sello de la promesa de restauración del hijo perdido. Este hijo acababa de llegar, ¿no es cierto? Y su restauración aún era una promesa. Ese día solo tendrían fiesta. Y en Medio Oriente las fiestas duran varios días, hasta semanas. Y solo después de terminar el regocijo, el hijo sería verdadera y concretamente restaurado a su puesto original perdido, con todas sus responsabilidades y derechos, ¿sí? Por eso el anillo era sello. Y acá es importante que entendamos que es exactamente en este punto de la parábola donde nosotros nos encontramos, ¿sí? Nosotros somos el pródigo Efraín que regresa, porque somos parte de él, somos vestidos, ¿sí? Somos justificados, recibimos la justificación, recibimos el anillo de la promesa. ¿Ya descubrieron cuál es el anillo? Además, ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, las buenas noticias que ofrecen salvación y ponen su confianza en el Mashiach, fueron sellados por él con la promesa del Ruach HaKodesh, quien garantiza nuestra herencia hasta que tengamos posesión de ella, y así darle la alabanza que corresponda con su gloria. Amén y amén. Eso está en Efesín en el capítulo 1. Ahora bien,
Como ya mencioné en el capítulo anterior, hemos sido enseñados en el cristianismo que esta parábola se refiere a los pecadores que se acercan a Yahshua, ¿no es cierto? El pequeño problema en este planteo estaría en la paternidad. El planteo de que todos los hombres son hijos del Creador no es bíblico, ¿sí? De hecho, es gnóstico y es satánico. Todos los seres humanos son creación, ¿sí? Criatura, pero no hijos. Somos hijos por adopción y eso no viene del hombre. El cristianismo se ha encargado de hacer creer a los cristianos que Yahshua vino a formar una nueva familia para el Padre, algo que no tiene ningún sustento en las Escrituras, y que los gentiles son ahora el Israel espiritual, ¿no es cierto? Otra idea que para variar jamás aparece en las Escrituras. Pero todo está claramente escrito y de la boca del propio Salvador. Él dijo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, Yahshua vino a rescatar a los perdidos de la casa de Israel. No a cualquiera. ¿Pueden entender ahora por qué no todos aceptan el mensaje de las buenas nuevas de Shalom? ¿Sí? Es porque muchos son llamados pero pocos elegidos. Y eso es simplemente por una cuestión de simiente. Yahweh dio la promesa en primer lugar a Adán y a Javá, ¿verdad? Luego la renovó en Noah y finalmente comenzó a aplicarla, ¿no es cierto? Y desarrollarla en Abraham y su descendencia. Él no trabajó con ninguno de los otros pueblos y naciones de la tierra, sino solo con el que había elegido. En realidad ni siquiera había elegido, lo creó, ¿está? Porque tomó a Abraham y a Sará, ¿no es cierto? Y de entre esos, inclusive, siempre solo trabajó con un pequeño remanente interno elegido, ¿sí? O sea que necesitaba de la transgresión de las dos casas para cumplir la promesa de multiplicidad y beneficiar a todas las familias de la tierra. Esto solo sería posible desparramando la simiente de Efraín por toda la tierra, ¿no es cierto? Haciendo que se mezclara en todas partes para que después, cuando la Besorá le fuera llevada, su herencia genética la aceptara automáticamente. Porque el esposo no creyente se santifica mediante la esposa y la esposa no creyente mediante el creyente. De otra manera sus hijos serían impuros, pero ahora son santos, lo dice Corintillín Aleph. Así que ya vemos, esta fue la quinta columna oculta de Yahweh, ¿sí? La infiltración interna dentro de todas las naciones, oculta hasta hoy en el medio de las naciones que sirven al enemigo, y que está comenzando a ser mostrada y retirada de entre los cuatro vientos. Cuando Zaqueo encontró al maestro, Yahshua dijo claramente varias cosas. Yahshua le dijo, hoy la salvación ha venido a esta casa, por cuanto este hombre también es un hijo de Abraham, porque el Ben Hadam vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. ¿Será que Zakai era extranjero? Para nada. Un cobrador de impuestos era un cargo que solamente ejercían los propios miembros del pueblo, ya que se trataba de personas normalmente odiadas. Los romanos no arriesgaban a los suyos que habrían sido asesinados, ¿no es cierto? Y Zakai era judío de Judea. Entonces, ¿por qué Yahshua nos informa que él también es un hijo de Abraham? Él no está diciendo que él no era judío, él está diciendo que era un hijo en la fe de Abraham, ¿no es cierto? Como vemos unos pasuquiantes, los demás lo consideraban un pecador, un traidor al pueblo, ¿no es cierto? Y ya no lo consideraban como parte del mismo. Para ellos, Zakai era lo mismo que un gentil, ¿sí? De hecho, este es el concepto que tuvieron y tienen hoy de todos los seguidores de Mashiach, los judíos. Lo mismo sucedió con Efraín, los samaritanos, el reino de Israel, en general con todos. Cuando fueron deportados y se mezclaron con las otras naciones, con toda justicia realmente, y a Judá dejó de considerarlos partes de Israel y pasó a considerarlos gentiles e incircuncisos. Y Judá tenía razón en hacer este razonamiento, porque Efraín no trató de mantenerse puro hasta el fin, ¿sí? O sea, no trató de volver, no aceptó, Yahudá, una parte de Yahudá, ¿sí? Porque muchos no volvieron, una parte de Yahudá, un remanente, sí regresó. Trataron de volver, ¿no es cierto? Esto formaba parte del plan de Yahweh, ¿no es cierto? Pero esto no impidió que llegado su momento, Yahudá hiciera cosas peores. Yo noté como la rebelde Israel había cometido adulterio, yo la despedí y le di carta de divorcio. Pero su hermana, la desleal Yahudá, no tuvo temor, ella también fue y se prostituyó. Ciertamente, el país se contaminó por su inmoralidad casual cuando ella cometió adulterio con la piedra y con el árbol, o sea, idolatró. Y después de todo esto, su hermana, la desleal Yahudá, no volvió a mí con todo su corazón, sino con insinceridad. Declara Yahweh. Yahweh declara que a su regreso,
y a Judá no volvió de todo corazón. Por supuesto, el remanente sí, ¿sí? Pero, sino que volvió sin sinceridad, ¿sí? Yahweh me dijo, la rebelde Israel se ha mostrado más correcta que la desleal Yahudá. Esto está en Yermeyá en el capítulo 3. En fin, vemos que los dos hermanos tuvieron graves causas por las cuales fueron castigados, realmente, ¿no es cierto? Pero lo que vemos es que justamente la actitud de los judíos para con los cristianos, ellos se niegan de plano a reconocerlos como su hermano perdido. Tiene que haber un pasaje en todas estas cosas, ¿no es cierto? Pero ellos no quieren entrar a la casa a regocijarse por su salvación. Su actitud es de completo rechazo, y aun cuando aceptaran que los gentiles pueden remotamente ser Efraín, ellos siguen rechazando a Efraín, considerándose más puros que él, algo que les será mostrado que no es así, porque como acabamos de ver arriba, Yahweh considera más justo a Efraín que a Judá. Peor aún que todo esto, se niegan a entrar en la casa y comer el becerro sacrificado, que es Yahshua. Ellos siguen negándose a entrar en la casa, todavía están afuera, ¿está? O sea, se niegan a aceptar la salvación que viene de él. Sabemos, porque el Padre lo ha prometido, que un remanente abrirá los ojos y reconocerá a Mashiach en su momento. Y oremos para que eso no sea tarde y para que muchos, pero muchos, sean salvos. Pero en la parábola no se hace más referencia a los pecados de Yahudá. El asunto termina allí porque no era el punto central del momento de la parábola, ¿no es cierto? Acá volvemos a lo que dije al principio. Necesitamos estudiar las cosas dentro de su contexto. Cuando Yahshua vino trayendo la salvación para todos, los que estaban cerca y los que estaban lejos, ¿sí? No era aún el momento del cumplimiento total de las cosas, ¿sí? Lo sabemos porque claramente han pasado más de 2000 años, ¿no es cierto? De manera que ese no era el momento final, como muchos creyeron, pero todavía faltaba algo. Hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial, hasta que haya entrado el número pleno de gentiles, y entonces todo Israel se salvará, como está escrito. De Sion vendrá el libertador para quitar de Jacob la impiedad. Este será mi compromiso con ellos cuando yo quite sus pecados. Romanín capítulo 11. Jacob es Israel completo, Efraín y Judá. Jacob no son los judíos, ¿sí? Espero que vayan entendiendo que no podemos hacer del plan de Yahweh lo que se nos antoja, que es lo que los judíos están pretendiendo hacer, y los cristianos por otro lado también. Espiritualizarlo aquí, modificarlo allá, hacerle unas pinzas, coserlo un poquitito acá, no es un traje a medida, ¿sí? Es su plan, no el nuestro. Pero también entiendo que, espero que entendamos que si han sido llamados a conocer y aceptar la salvación de Yahshua HaMashiach, no son más gentiles, son Efraín, no somos más gentiles, somos Efraín. Aunque Yahudá insista en no querer que regresemos a casa, al final lo aceptará, porque Él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los preceptos en forma de ritos, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Elohim a ambos en un solo cuerpo, por medio del madero, dando muerte en este a la enemistad. Efesín capítulo 2. Creo que ahora podemos entender exactamente de qué estaba hablando Shaul en el momento en que escribió estas cosas. Habiendo terminado la charla de hoy, quedo a disposición de las preguntas de ustedes. Bienvenido bienvenida Iti, GTL, no sé cuál es tu nombre. Alfonso, bienvenidos. Dice Maribel: ¿por qué se habla de la casa de Judá y la casa de Efraín? Cuando se dio la división de las 10 tribus se la llama Israel y Judá. No, también se la llama casa de Efraín en muchos lugares de las escrituras. Y la casa del norte tiene le fue dada a Jeroboam, que era efraimita, porque la primogenitura era de Efraín, ¿sí? Por eso es que
En la profecía, cuando Jacob hizo esto lo explicamos en el capítulo anterior, está todo allá, podés revisarlo para tener la comprensión completa de todo. Cuando Jacob dio la bendición a todos sus hijos, profetizó y repartió la primogenitura para Efraín y el cetro, o sea, la autoridad de la casa de gobierno a Judá, ¿sí? Entonces quedó dividida. Eso ya profetizaba la futura división en los dos reinos que iba a suceder en su momento. Efraín es la cabeza del reino del norte y se llama Israel porque el primogénito retiene el nombre de la casa, ¿sí? O sea, del padre, que era Israel, ¿sí? Jacob es Israel, por eso se le llama reino de Israel. Es del derecho del primogénito. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Entonces, a ver, dice Andrés, en la segunda venida del Mesías se unirán las dos casas. Lo que está sucediendo hoy tanto en Efraín como en Judá es la separación de los cabritos y las ovejas, ya que Hasatán introdujo esta cizaña en el reino. Los cabritos y las ovejas los vamos a ver bien en su momento. Los cabritos y las ovejas no son incrédulos y creyentes. Los dos son creyentes porque tienen parte en el primer juicio. Y en la primera resurrección solo tienen parte los que son salvos. Tiene una muy mala interpretación todo eso. Entonces la gente normalmente se nos ha enseñado que cabritos son los malvados, pero sin embargo nosotros tenemos el primer juicio, que es el de la casa, el que comienza por casa, y no puede darse un juicio de cabritas y ovejas si no son de la casa. Los dos son de la casa. ¿Qué son las cabritas y las ovejas? Las ovejas siguen al pastor, las cabritas andan saltando por las montañas, andan picoteando de aquí para allá, son los desobedientes, son las vírgenes necias, para que tengan una idea, simplificando así el asunto, ¿no es cierto?, por así decir. En la segunda venida de Mashiach, realmente las dos casas serán unidas y será todo limpiado, sí, ciertamente, y muchos serán lanzados en las tinieblas de afuera, como ya hemos visto. Sin embargo, los salvos son salvos y todo eso será hasta la segunda resurrección, ¿no es cierto?, que es la del juicio final, allá al final del milenio. Dice, la otra pregunta es, una vez restaurado el reino, ¿no seremos mezclados conservando la identidad? Pero el reino es en toda la tierra o desde Israel. No tenemos plena certeza de cómo va a funcionar absolutamente nada en el milenio, porque no está especificado. Todo eso ha sido dejado en un vacuo total, ¿no es cierto? Tipo, para que no especulemos demasiado. ¿Cómo va a ser? No lo sé. Sin embargo, tenemos algunas referencias que nos dicen que las naciones subirán a Jerusalén, de manera que es probable que sí exista un gobierno central, una centralización, algo que no me pregunten qué va a ser en el territorio de Israel. Probablemente sí haya, ¿tá? Pero exactamente qué será, no tenemos muchos datos en ese sentido. Mariel, no me queda claro si los judíos que conocemos son sionistas, de todas formas son parte de la profecía del hijo pródigo. Mariel, no me digas que todos los judíos son sionistas, porque no es así tampoco, ¿tá? No generalicemos jamás de los jamases. No todos los judíos son sionistas, y yo no lo digo en ningún momento. Es más, siempre les estoy diciendo, no todos. Siempre hay un remanente, ¿tá? Hay muchos judíos que no son sionistas. Hay muchos judíos que viven hoy en Israel, muchos grupos que rechazan al sionismo, y esto lo vimos en los últimos estudios. No todos son sionistas. Entonces, inclusive muchos que son sionistas lo son de forma ignorante, sin comprender totalmente las cosas, de la misma manera que muchos hoy siguen siendo cristianos sin comprender todas las cosas, ¿no es cierto? A muchos les será abierta la cabeza. Entonces, sí, los judíos forman parte del hijo pródigo. Ahora, ¿quiénes son los de la casa de Judá? ¿Quiénes son los que serán restaurados? Los verdaderos.
Siempre es el remanente. En todas partes hay un remanente. Hay grandes multitudes, pero siempre es el remanente el que es realmente restaurado. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Los que son por la carne, los que son por la fe. Siempre es la fe, ¿tá? Y eso es algo que va en nuestro comportamiento, en nuestro interior, ¿no es cierto? En nuestra composición interna con Mashiach, ¿no es cierto? Con el Ruach. Entonces es ahí donde va la cosa, por donde corre, por donde pasa, ¿sí? De nada, Andrés. Espero que haya quedado claro, Mariel. Entonces, sí, ellos son parte de la profecía del Hijo Pródigo. Sí, si nadie más tiene preguntas, los espero a todos entonces mañana. Gloria al Padre por habernos permitido tener esta reunión tan agradable. Los espero a todos mañana para la otra serie. Shalom a todos, hermanos, y hasta mañana.